Muy buenos días, qué alegría estar acá en este programa tan especial de La Voz de los Corazones. Una cita, como siempre lo mencionamos, que se nos convirtió en algo inaplazable. Una cita para el corazón, una cita para el desarrollo interior. Gracias a todos los televidentes que hoy nos acompañan en este programa tan especial que vamos a tener. Y yo, por supuesto, voy a saludar a nuestra compañera de fórmula, que ustedes muy bien conocen y que hoy vamos a estar acompañándolos a lo largo de este programa. Susi, ¿cómo estás? Bienvenida a este maravilloso especial. ¿Y cómo pasaste esta semana? Muy bien, gracias Juan. Bienvenidos todos a este canal tan hermoso. Como siempre les damos la bienvenida. El día de hoy estamos con la naturaleza en un lugar muy bonito de nuestra ciudad, en un municipio muy cercano. Queremos invitarlos entonces a que, como nosotros, disfrutemos de este espacio tan maravilloso que sábado tras sábado a las 10 de la mañana, pues abrimos para poder nutrir nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Y hoy que tenemos un invitado maravilloso, Marcelo de Argentina, un artista increíble que nos ha inspirado con todo su arte y que el día de hoy no es la excepción. Entonces, bienvenido Marcelo. Hola, buenos días, ¿cómo anda La Voz de los Corazones? Hola Susana, hola Juan David, un gusto, te mando un abrazo enorme desde acá, me hubiese encantado poder abrazarte personalmente, pero bueno, acá a la distancia el abrazo va a llegar igual. Así que bueno, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias los extrañaba, hacía rato que no estaba en este bello programa, así que bueno, acá estamos nuevamente para, bueno, contestar estas preguntas que ustedes me puedan llegar a hacer y, bueno, contestarles desde acá, desde Argentina, desde mi corazón y, bueno, también acompañando con algunos cuadros mensajes que me caracterizan, así que, bueno, muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Marcelo, qué gusto tenerte acá, mi hermano. Un abrazo para toda esa gente que está allá en Argentina. Y por supuesto, aprovechemos para saludar, Susi, a todos los televidentes que nos ven desde las diferentes partes del mundo. Gracias por acompañarnos, por conectarse en cada 8 días con La Voz de los Corazones. Y dejen ahí sus mensajitos. ¿Cuál tema ustedes han sentido en su corazón que no hayamos desarrollado acá en La Voz de los Corazones y que les gustaría aprender a cualquiera de nuestros hermanos que se encuentran en todo el planeta Tierra? Un saludo especial para nuestros hermanos de España, de Bolivia, de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala, ¿de dónde más, Susi? De Estados Unidos, de México, Canadá, mejor dicho. Si se nos olvida algún lugar, aquí los tenemos en nuestro corazón, porque es increíble todos los mensajes de todos los lugares de los que nos ven, nos escuchan, y no solamente eso, sino también que hacen lo posible para llevar también esa semilla, esa palabra, esa voz del corazón a toda la humanidad, porque no solamente somos nosotros. Así es. Es cada uno de ustedes que lleva también esa semilla y ese mensaje para los que más necesitan esa esperanza, ese aliento. Entonces, como siempre, esa es la invitación, que cada tema, donde sea que nos estén viendo, pues que lleven esa palabra fresca a quien más lo necesite. Entonces invitemos, Susi, a todos los televidentes a que se pongan cómodos, como siempre lo hacemos, su cafecito, para los que están allá en Argentina, su mate, para los que están ya desayunando, qué rico, que se siente frente a la pantalla, disfrute esos alimentos que vienen desde nuestro Creador y que tienen mucho sentido con el tema que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué tal, Susi? Si entonces le contamos a todos los televidentes cuál es el programa del día de hoy. Claro que sí, es Conociendo la Esencia del Creador. Bienvenidos. Yo nací en Sudamérica, dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado.
Bueno, y aprovechando que tenemos este espacio tan maravilloso y que realmente estamos aquí como inspirados con todo lo que nos rodea de la creación, o bueno, al menos una parte de lo que conocemos. Así es. A mí me entra una inquietud, Juan, Marcelo y televidentes. ¿Qué sería conocer a Dios o creer en Dios? Bueno, una hermosa pregunta, ¿no? ¿Qué sería conocer a Dios o solo creer en Él? Yo creo que es una pregunta muy importante entenderla, ¿no? Profundizándola y que no quede ahí como una simple pregunta, porque en su mayoría el mundo pienso que conoce a Dios, cree en Dios, ¿no? Pero realmente no sé si lo conoce. Porque ¿qué pasa? En esta humanidad estamos llenos de dioses de diferentes colores, tamaños, formas, creencias. Hay dioses en el cual se le hacen sacrificios de animales, hasta de personas mismas. Entonces, hablar de esas clases de dioses, podemos estar varios programas hablando de esas clases de dioses. Pero en sí no nos llevaría a ningún lado, porque nos estaría llevando en falsas creencias, ¿no? Es entender de que esta humanidad de por sí, sabemos que en Isaías 14:12 habla de O Lucero o O Lucifer, que fue caído aquí a este planeta. Entonces entender que todas esas clases de dioses, todas esas clases de creencias viene de ahí, viene de esa rebelión extraterrena caída justamente aquí. Entonces la humanidad se acostumbró a llamarle dioses a esa clase de invasión que se disfrazó de diferentes formas, que engañó a esta humanidad de diferentes formas y que hizo que, por ejemplo, haya tantas religiones. Y uno se pregunta, ¿por qué tantas religiones si el Padre Eterno Creador es uno solo? Y bueno, porque su lema de divide y reinarás. Cuando más divisiones, cuando más religiones, más fraccionada estaría ¿cómo se puede decir? Esa fe colectiva, ¿no? Que tendría que tener la humanidad. Porque hoy sabemos que fe en realidad, ¿qué es la fe? Es la fuerza. Esa es la fuerza del espíritu que nosotros tenemos. Pero la humanidad en sí tendría que tener una fe colectiva en general, porque la humanidad tendríamos que tener esa unión, esa fuerza de fe, porque la fuente de la fe es la misma, es la del Cristo, ¿no? Esa fuerza de donde nace todo. Entonces la humanidad tendría que tener esa fe en unión, pero sin embargo, como hay tantas religiones, como hay tantos engaños, estamos tan fraccionados entre nosotros mismos, que esa rebelión, por así decir, gana el partido entre nosotros, porque lo que ha logrado es lo que ella quería, mantenernos justamente divididos, fraccionados. Entonces, esos son los que yo le llamo esos dioses que el mundo adora, que el mundo sigue, que el mundo le reza, pero sin saber realmente a quién están adorando y a quién están siguiendo. Por eso yo digo que en este mundo dioses hay muchos, pero Padre Eterno, Creador del todo, hay uno solo. Padre Eterno en el cual nos envió a su vástago, a su Hijo, a la tierra, hay uno solo. Y ese es el que realmente la humanidad en su mayoría desconoce. Y ese es el que en realidad la mayoría tendría que conocer realmente, y realmente lo ignora, porque hablábamos de dioses que piden sacrificio, que piden adoraciones, mientras que el Padre Eterno nos da la vida, es creación, es insondable, es inmedible, y no pide ofrenda, no pide sacrificio, no pide nada de lo que esos dioses piden. Entonces entender que fuimos engañados, que fuimos llevados por engaño de las narices, por así decir, como se dice normalmente, hacia diferentes lugares, diferentes caminos equívocos. Y de repente yo me siento identificado con qué Padre Eterno, con el Padre Eterno que en un libro hermoso que se llama Mi Eterno Corazón, dice: yo estoy aunque no me veáis,
Yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis. Yo soy el eterno, el sin nombre, el sin fin. Sí, hijos míos, existe la supervivencia eterna. Yo soy. Ese histórico momento llegó a unos. Es cuando el pensamiento del corazón cree en mí. El alma del nodo me reconoce y el espíritu del sentir me desea. Así pues, no afinquéis en la creencia de Dios sin amor, falsas promesas que no reconoce el corazón. El hombre sabio sabe que existo y me acepta. El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia. Entonces, yo me siento identificado con ese Dios que nos habla de esta manera, con ese Dios que desde su corazón se entrega abiertamente a que nosotros lo conozcamos. Entonces, si vos me decís, ese es el Dios que yo estoy aprendiendo a conocer. Ese es el Dios que puedo decir que conozco en mi corazón y empiezo a identificar en mi corazón y digo, ese es el que realmente late en mi corazón. Ese es el que está en ese nodo sinusal, en esa chispa, latiendo y diciéndome, hijo, ahí estoy. Aunque no me veáis, aunque no me conozcas, yo estoy ahí, esperando que vos me reconozcas, esperando de que vos me sientas. Así que bueno, esa es como la introducción de poder decirle lo que yo siento, ¿no? Entre los dioses del mundo y el Padre Creador del todo. Gracias, Marcelo. Y es que es bien particular porque finalmente en toda la cultura que hemos conocido a través de la historia nos han hecho creer en muchísimos dioses. Yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿por qué existen en la cultura griega, existían unos dioses que hablaban de esa mitología? ¿Por qué en los católicos existe un Dios? ¿Por qué en los cristianos existe otro nombre? Y entonces que uno es Yahvé, que uno es Jehová, que uno es Adonín, y una cantidad de dioses que nos hicieron adorar precisamente a través de las religiones y de todas esas culturas, y no conocemos al Dios verdadero, al que creó toda esta maravilla de universo, que como lo decía Susi, estamos en un lugar muy bonito, muy campestre, rodeados de la naturaleza y de la vida. ¿De dónde salen todos esos dioses? ¿Por qué tantos nombres, Marcelo? Bueno, y una hermosa pregunta, ¿no? ¿Por qué hay tantos nombres de diferentes dioses? Y a mí de entrada siempre me hizo ruido, ¿no? Y hoy por hoy, entendiendo con más profundidad de qué estamos hablando o de qué estoy sintiendo, puedo entender, a medida que voy aprendiendo de Jesús, ¿no? Del Cristo de Jesús en la tierra, y él cómo se refería a su Padre. Mi Padre y yo, uno somos. Mi Padre me ha enviado. Mi Padre os da el verdadero pan de vida. Él siempre se refería a su Padre como su Padre. Nunca lo nombró con un nombre específico. Y de repente en esta vida nos encontramos que Dios tiene un montón de nombres. Yahvé, Alá, Jehová y un montón de nombres que esta rebelión se ha encargado de ponerles. Porque como hablábamos hoy, ¿no? Cuando más nombres, más división. Cuando más división, más engaño. Cuando más engaño, más dispersa está la gente buscando por fuera, principalmente, lo que realmente tiene que encontrar adentro. Porque Él está ahí, como lo que leí hoy, ¿no? Vivo en sus corazones aunque no me sintáis. Entonces sí, Él vive dentro de mi corazón, vive dentro del corazón de Susana, vive dentro del corazón de Juan David, y vive dentro del corazón de todos los que nos están mirando y todos los que viven en este mundo. ¿Por qué voy a buscarlo afuera entonces? Si Él vive en mi corazón. Entonces, ahí es donde uno tiene que tomar conciencia de que el Padre Eterno nos está llamando a un trabajo interior, a un trabajo de búsqueda interna en nuestro corazón, no en una búsqueda de un tesoro fuera de nosotros, sino que nuestro verdadero tesoro está dentro nuestro. Porque Jesús, entre tantas cosas que nos dejó plasmada, entre tantas cosas que nos dejó de enseñanza, después de que Él es asesinado por los fariseos y los romanos, Él resucita.
Él resucita y se muestra nuevamente hacia sus discípulos y muestra que el templo verdadero del Padre era Él, que el templo vivo era Él, y por ende el templo vivo seremos cada uno de nosotros si logramos justamente gestar ese Cristo, esa fuerza por dentro. Entonces ahí es cuando uno realmente entiende que todo lo que de alguna manera nos fueron mostrando, todos esos nombres, todos esos engaños, todas esas adoraciones, todos esos rituales que ese Dios del mundo pide, nada, pero nada tiene que ver con el Padre Eterno. Nada tiene que ver con lo que Jesús nos enseñó en su paso acá por la tierra. Y nos sigue enseñando porque, a ver, a mí no me gusta hablar de Jesús como un pasado que pasó por la tierra, sino como que el Hijo del Hombre bajó a la tierra, siendo el Cristo, nuestro Creador, bajó y caminó como Jesús y nos dejó una enseñanza muy grande, y que esa enseñanza sigue viva hasta hoy, y sí que esa enseñanza, si uno se predispone desde el corazón, esa enseñanza nos sigue enseñando día a día, y es inagotable, porque tal vez a usted también le ha pasado. A mí me gustan mucho las parábolas de Jesús, y veo una parábola, la vuelvo a ver, y cada vez que la vuelvo a ver, y por más que la haya visto 5, 6, 7 veces, a la octava vez me enseña de nuevo algo nuevo que yo no había visto en las anteriores. Entonces, ¿qué significa? Que la enseñanza del Cristo, la enseñanza de Jesús, está viva, está latente en cada uno de nosotros, y que de nosotros depende justamente hacerla viva o no, la enseñanza que nos da. Por eso es importante que nosotros tomemos conciencia de eso, y que la segunda llegada del Cristo depende de nosotros, porque la segunda llegada de Cristo la tenemos que lograr nosotros en nuestro corazón primeramente. Y ahí, como van a mostrar ahora, les muestro esa imagen, ¿no?, de una pintura que hice, que es una pintura que se llama No es lo mismo. Entonces en esa pintura yo trato de plasmar justamente que no es lo mismo rezar que orar, ¿no? No es lo mismo ese rezar que el mundo con sus religiones nos enseñaron, de arrodillarnos, de adorar una imagen, de adorar un símbolo, de hacer sacrificios, de adorar imágenes gigantescas, enormes, pequeñas, mientras que el orar, lo que Jesús le enseñaba a sus discípulos, es esa charla interna en tu habitación, en tu interior, que la puedes hacer hablando, la puedes hacer en silencio, pero lo importante es que es esa charla de mano a mano, como la que podemos tener hoy nosotros acá, pero con tu interno y con el Padre Eterno que vive dentro de tu corazón. Entonces en esa pintura un poco lo que trato de plasmar es eso, ¿no? Como del lado de la oscuridad, esa cruz que nos mantiene crucificados, esa cruz que asesinó a Jesús, esa cruz que es un símbolo mucho más profundo que una simple cruz. En esa cruz se encierra lo que el profeta Daniel nos enseñaba con la estatua del rey Nabucodonosor. Esos 5, yo les llamo 5 poderes, ¿no?, que manejan a este mundo en el cual vivimos. Que son esos 5 poderes donde la rebelión extraterrena, como decía Isaías, cayó a la tierra, y escondido detrás de esos poderes nos dominan como humanidad. Están escondidos detrás de la cabeza de oro, que es la economía mundial, del pecho de plata, que son las religiones, del vientre de bronce, que es la política, de las piernas de hierro, que es el militarismo, y los pies de hierro y barro cocido, que son los medios de comunicaciones. Entonces, eso tienen algo en común: los 5 dividen y reinan. Y el divide y reinarás no es de nuestro Padre Eterno. Él no divide para reinar. Ese divide y reinará es justamente de esa rebelión, que nos mantiene divididos justamente para reinar sobre nosotros. Entonces, cuando uno va entendiendo todas estas cosas y se va dando cuenta del engaño, ahí se da cuenta que, como le dije hoy, Padre Eterno hay uno solo, y dioses del mundo hay muchos. Muchas gracias, Marcelo, por esa claridad, porque pues digamos que todo en las filosofías, en las creencias, religiones, nos han desviado un poco para lo que creer, porque hay algo, digamos, natural en nuestro corazón,
y es poder conocer al Padre. Y tú nos estás hablando del Padre Eterno. ¿Qué querías decir? Sin duda, Susi, yo ya estoy empezando a ver a través de las respuestas de Marcelo que todo ha sido con intención. Siempre han tratado de manipular la esencia del Padre para que el hombre de este planeta no lo encuentre, como si hubiera que esconderle, digamos que esa verdad, para que nos distrajéramos, para que no nos conectáramos con nuestro verdadero propósito de vida, con esa esencia que cada uno es desde el corazón, porque si nos vamos a la aplicación, cuando uno, digamos, tiene que tomar una decisión, bueno, me voy a ir este fin de semana a tomar, me voy a ir este fin de semana con los amigos y me voy a pegar unos traguitos, y entonces le habla el corazoncito a uno y le dice, Juan, ¿qué necesidad? No te los tomes, que es necesario que te quedes en la casa con la familia. Y uno se pone a escuchar la razón y, pero yo como trabajo de bastante, me los merezco, este fin de semana debería salir, no, yo ya llevo mucho tiempo encerrado. Y termina uno haciéndole caso a la razón y cometiendo quizás un error, porque entonces llegaron los tragos, cometimos errores, pasaron mil cosas, llegaste a la casa, todo está en desequilibrio, peleaste con la esposa, tus hijos, digamos, están en desconsuelo porque el papá se fue, se emborrachó, los abandonó y una cantidad de cosas que pasan a través de eso. Pero si el corazón nos habló, si el corazón nos dio la posibilidad de escucharlo y nosotros no le hicimos caso, ahí está la esencia del Dios que nosotros tenemos que seguir, que está en nuestro corazón y que quizás con mucho sentido empiezo a comprender que nos lo han escondido para que cometamos esos errorcitos y cada vez nos alejemos más de él. Así es, Juan. Y lo que pasa es que, como decía, nosotros tenemos una naturaleza de buscar nuestra esencia, el papá, también a nuestra madre, ¿cierto? O sea, reconocernos con esa esencia y el origen, ¿cierto? Y que a veces causa desconsuelo, Marcelo y Juan, y los que nos están oyendo, y es que uno darse cuenta que el papá y la mamá no son perfectos como uno anhela en el corazón, pues digamos que eso lo entristece a uno mucho. Entonces cuando nos das esa claridad y nos dice, bueno, es que lo que habla la religión no es, lo que hablan las filosofías no es. Entonces ahí uno empieza a sentir como un fresquito. Sí, porque uno dice, bueno, menos mal yo no vengo de esa fuente, ¿no es cierto? Y entonces nos estás hablando del Padre Eterno. Bueno, cuando me refiero al Padre Eterno trato de... A ver, para mí es el todo. Es el todo, el absoluto, el infinito, el inmedible. Poder hablar de Él, poder darle una forma es imposible porque Él está en toda la creación, ¿no? Y un poco Juan, en la primera 1:14, nos decía, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no lo comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, al cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, cuando uno empieza a entender esto, cuando uno empieza a darle más profundidad a esta hermosa enseñanza que nos deja Juan ahí, y empieza a despegarse, ¿no?, de todas esas falsas creencias, de todos esos mitos y todas esas cosas que nos enseñaron, uno empieza a entender, ¿no? A ver, trata con esta cabeza de humanos que tenemos poder tratar de entender la insondable y medible creación del Padre. Y tal vez darle una forma a todo esto es medio, se podría llegar a decir, imposible, ¿no? Pero bueno,
Yo a mi manera, a mi forma, trato con el arte muchas veces de poder plasmar lo que mi corazón me dicta, lo que mi corazón me hace ver, y yo trato después con mi pincel de darle forma, darle colores, porque es una forma que tengo yo de aprender y también es una forma que tengo yo de humildemente poder enseñar a los demás. Tal vez a que vean lo que normalmente con sus ojos no ven, estando tal vez a la vista, pero no lo pueden ver. Entonces, de alguna manera u otra, yo traté de darle una forma con una pintura a esto de lo que hablaba Juan, ¿no? Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces ahí usted ahora, si van a poner la imagen de esa pintura, entonces yo ahí voy a tratar de ir como plasmándole lo que traté humildemente de plasmar esta pintura, porque dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces este dibujo se empieza a leer de abajo hacia arriba. En el abajo de todo hay cómo representar el verbo, cómo representar esa luz insondable, como una luz, y la luz hoy la conocemos como algo blanco, algo que brilla, algo puro, algo luminoso. Entonces esa franja que ustedes ven abajo es la representación del verbo, esa luz insondable e inmedible. Ese es el verbo creador. Después, a medida que vamos subiendo, nos encontramos con la preexistencia, donde van a ver 7 rayos, 7 caminitos, que son los 7 espíritus. Son los 7 espíritus que forman al Padre Eterno. Esos 7 espíritus que están vivos dentro nuestro, ¿no? Y que de esos 7 espíritus, el Padre Eterno implosiona con la fuerza de esos 7 espíritus y dice yo soy. Ese yo soy está representado en ese corazón enorme que es el corazón del Padre Eterno. Ese corazón que contiene esas 7 fuerzas, esos 7 espíritus vivos dentro de él. Esas 7 fuerzas de creaciones. Entonces el Padre Eterno, una vez constituido él como ese gran corazón, como ese yo soy, quiere empezar a darle forma a todos esos pensamientos de luz que él ya traía en ese verbo creador, en esa luz que crea junto a él, esa fuerza de femenina que crea junto a él. Entonces el Padre, para empezar a darle forma a todo eso, lo que hace es, de esos 7 espíritus, trae el Santo Espíritu, trae el verbo, trae al útero de la creación y le da forma. Esa forma que yo trato de plasmar en la pintura es ese círculo, donde ese círculo representa el útero de la creación, donde se gesta y empieza a darse forma a la creación del Padre. El Padre penetra con una mirada de luz a ese útero, a Bárbelo, y forma el vástago, el Hijo unigénito. Ese Hijo, una vez que nace, empieza, por así decir, a amamantarse de la fuerza del Padre, de la fuerza de la Madre. Empieza a nutrirse del conocimiento del Padre y del conocimiento de la Madre. Eso, a medida que fueron pasando los tiempos, fue aprendiendo toda esa sabiduría del Padre y la Madre en luz. El Hijo, cuando se siente con esa fuerza, implosiona por dentro y da eso que se les conoce como la Trinidad, esa triple fuerza, que es la fuerza del Padre, que es la fuerza de la Madre y que es la fuerza del Hijo. Entonces, en esa implosión, lo que se forma es el Cristo, esa fuerza del Cristo creador, que contiene esa triple fuerza, la fuerza del Padre, Madre e Hijo. Ese Cristo, que todos lo conocemos de nombre, pero en su mayoría no entendemos de dónde nace esa fuerza del Cristo. Bueno, acá en esta pintura tratamos como de plasmar y ubicar dónde nace ese Cristo. Y ese Cristo en esta pintura está representado como un unicornio, ¿no? Como ese unicornio blanco, con ese cuerno espiralado que siempre apunta hacia arriba, ¿no? Bueno, ese Cristo, una vez gestado, una vez formado, es el que tiene la potestad del Padre y la Madre y del mismo como Hijo de empezar a crear y darle forma a toda la creación, ¿no? Entonces lo que primero gesta es la semilla Pijeradán. Esa semilla Pijeradán es la que van a ver ahí arriba de la cabeza,
que nacen como un árbol de ahí. Es la semilla Pijeradán, es la semilla, primer semilla humanidad, donde nos crea él y ella nos creó. Entonces ahí es donde hay que tener bien en cuenta estos detalles, porque desde el inicio fuimos creados como él y ella, y no como en la Biblia, que está totalmente manipulada y manejada. Nos hicieron creer que del hombre sacaron una costilla y de esa costilla formaron a Eva. Bueno, esa es la manipulación que la invasión extraterrestre hizo sobre la humanidad, donde ese trabajo de costilla en realidad fue la manipulación genética que hicieron sobre nosotros, sobre la semilla original Pijeradán, él y ella. Entonces, ahí, cuando uno va entendiendo con más profundidad todas estas cosas, se nos hace como, por así decir, más fácil ver cómo ellos nos fueron engañando con diferentes historias o falsas teorías. Ahí el Cristo empieza a crear diferentes humanidades, donde crea la humanidad de oro, donde crea la humanidad de plata, donde crea la humanidad de bronce y donde crea la humanidad de hierro. Fue ahí, en esa humanidad de hierro, donde justamente esa humanidad quiso crear fuera de la ley del Padre, quiso crear fuera de la ley de él y ella. Entonces lo que generó ahí fue un aborto. Y en ese aborto nació esa bestia, esa serpiente antigua, Yaldabaoth, Diablo, Satanás. Esa invasión que hasta el día de hoy en nuestro planeta Tierra nos está haciendo la vida bastante difícil, bastante imposible. Y más ahora en estos tiempos finales, porque saben ellos que le queda poco tiempo. Sabe que su fin está cerca, que el fin del mundo justamente está llegando a su hora. Y ahí cuando uno entiende que el mundo que encuentra su fin no es el planeta en sí, sino es justamente esta invasión y su mundo sistemático que sembraron en esta humanidad para mantenerlo dominado. Entonces cuando, es muy difícil, como le dije, poder plasmar todo eso en una pintura, pero yo traté de darle una forma, traté de darle como una coordinación de cómo se fueron dando los procesos en la creación, y a la vez todo eso que es inmedible, todo eso que es insondable. Por eso hago la figura de un hombre que representa al hombre y a la mujer, y que todo eso inmedible e insondable, todo eso está dentro nuestro, todo eso está dentro del hombre universal. Entonces ahí es cuando yo llego al paralelismo de la semilla de mostaza, ¿no? Que yo siempre cuando hablo de esa parábola, que para mí es hermosa, y digo, no, trato de entrar en la reflexión con las personas, cuando hablo digo, ¿qué diferencia hay entre la semilla de mostaza y nosotros? Que la semilla de mostaza, a pesar de ser tan chiquitita, en su inteligencia de semilla, ella sabe por dentro del árbol enorme y hermoso que se va a convertir. En cambio nosotros, siendo la semilla principal del Padre, ignoramos todo este potencial que está dentro nuestro. Ignoramos que la creación infinita está dentro nuestro. Entonces, creo que es importante que lo tomemos como una reflexión para poder entender realmente quiénes somos y por qué también, ¿no? Jesús nos dice que nosotros como dioses mayores cosas que Él haremos. Claro que sí, Marcelo. Gracias por darnos esa respuesta que toca el alma. De verdad, como lo decía Susi ahorita, sentir que nosotros procedemos de un padre, que es esa figura que nosotros hemos tenido en el hogar, que nos dio la vida, que nos dio el amor, que nos dio el abrazo. Para los que hoy somos padres, comprendemos lo que se siente poder guiar un espíritu, poder tener la oportunidad de aprender de un ser que nace de los adentros del vientre de una madre y que está gestado a través de la fuerza de él y de ella para poder comprender la ley y la esencia desde donde venimos nosotros, que era lo que Susi tocaba ahorita, y conocer al Padre Eterno Real, al que creó todo esto, las plantas, las aves, los mares, la tierra, los seres humanos, ese que creó toda la vida, pues no podría ser un padre, como nos lo han pintado, que castigue, que pida sacrificios, que pruebe a los hijos. ¿Que es perverso? Que es perverso. No. Gracias al Padre. Tenemos la oportunidad hoy de escuchar esto, de sentir este programa, de poder contarle a muchísimas más personas que nosotros venimos de una esencia que es la luz y que tenemos que ser eso, que tenemos que ser lo que nuestro Padre es. Porque ¿quién se quiere parecer al otro? Al que hace daño, al que oprime,
a la humanidad, nadie quiere parecerse a eso. Todos venimos de la esencia de nuestro Padre eterno y ahí tenemos que trabajar para parecernos cada día más a Él. Y por eso, como para darle claridad a la fuerza que cada uno de nosotros tiene, Jesús, cuando estuvo recorriendo en su primera venida este planeta, pues le decía a los hombres con los que se encontraba: ustedes se asombran por los milagros que yo hago, pero es que ustedes mayores cosas que yo pueden hacer. Ustedes son dioses. ¿A qué se refería él, Marcelo, cuando hacía esta parábola? Bueno, justamente esta pregunta es justo con lo que, qué casualidad, ¿no? Que termino hablando yo en la pregunta anterior, termino diciendo esto, ¿no? Y la pregunta habla de por qué Jesús nos dijo que nosotros también somos dioses, ¿no? ¿A qué se refería él a eso? A que justamente nosotros también tenemos esa potestad, tenemos esa fuerza que Jesús caminando en la tierra mostró. Porque ¿qué es la fuerza que mostró Jesús caminando en la tierra? Es la de un hombre con el Cristo vivo por dentro. Un hombre con el Cristo 100% formado en él. Un hombre que podía sanar, un hombre que podía leer el corazón de las personas, podía saber lo que estamos pensando hasta antes de pensarlo. Por eso él se anticipaba y él podía ver todo antes de lo que los demás lo veían. Entonces, él nos decía que nosotros también podríamos llegar a ser dioses, podríamos hacer mayores cosas de las que él hizo, porque él hizo algunas cosas en la tierra, no hizo el todo, hizo algunas cosas. Entonces nos está dando también como esa guía de que si nosotros realmente nos ponemos el objetivo de transitar el camino, la verdad y la vida que el Cristo como Jesús nos vino a enseñar en la tierra, nosotros también podíamos lograr esas cosas. Y entonces, en la pintura anterior, como les decía, yo trato de plasmar humildemente como un mecanismo visible para que nosotros entendamos cuál es verdaderamente nuestro origen y romper ante todo estructuras que venimos del mono, que venimos de un Big Bang, todas esas teorías falsas que nos pusieron, que la mujer viene de la costilla del hombre, siempre como llevándola a menos a la mujer, atacándola de una manera sistemática como lo hacen desde siempre. ¿Por qué? Porque ahí es donde digo yo, ¿por qué atacan tanto a la mujer? Porque le tienen miedo, porque sabe que la mujer tiene esa fuerza, sabe que la mujer tiene ese vientre de creación que continúa, que da vida y que hace que estas humanidades sean interminables. Entonces, ¿cuál es el por qué atacan tanto a la mujer? Porque tienen miedo que la mujer realmente reconozca quién es. Jesús dijo algo muy importante que hoy lo voy a decir con mi sentir, con mis palabras. Él dijo: toda blasfemia será perdonada menos contra el Santo Espíritu. Y yo me gusta llevarlo al castellano, ¿no? Toda blasfemia será perdonada menos contra mi madre, porque el Santo Espíritu es la madre, es la fuerza del verbo que crea junto al Padre. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Todos venimos de un papá y una mamá. Así que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Es decir, que si hay un vástago, hay un hijo, es porque hubo un padre y hubo una madre que lo engendró, ¿no? Entonces, ahí es entender de que esa fuerza del Santo Espíritu es la madre que nos protege a todos. Es esa fuerza del Santo Espíritu que también tenemos cada uno de nosotros por dentro, aunque seamos hombres. Esa fuerza de la madre, esa fuerza del Padre y esa fuerza del Hijo vive en cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es sacarnos, limpiarnos todas esas cosas que no son de nosotros y hacer viva justamente esa fuerza. Y el año pasado tuve el gusto de viajar con el doctor Jairo López Bedoya, un médico que sabe muchísimo, muchísimo del corazón, y le plasmé yo la idea que tenía de poder darle forma a una pintura con respecto al mecanismo del corazón, cómo la sangre ingresa por el corazón, digamos, para mostrar más allá de que el corazón sea ese órgano principal del organismo que bombea la sangre por todo el cuerpo. Pero ¿qué es más? Porque esa es la parte mecánica que nosotros conocemos. Pero yo decía que tenía ganas de plasmar en una pintura la parte también, no solo mecánica, sino la parte espiritual del corazón, para que entendamos realmente cuál es la fuerza que vive en nuestro corazón. Entonces él me agarró y me regaló unos apuntes que él tenía justo encima.
con todo el mecanismo del corazón, el que explicaba el tamaño del corazón. Y bueno, para mí fue un tesoro enorme que él me haya regalado eso. Y cuando llegué justamente nuevamente acá a casa, me puse a trabajar con eso, a entender, a leer, a buscar cada cosa que no entendía, buscaba por otro lado y empezaba a bocetear y empezaba a darle forma. Y bueno, y de ahí salió una pintura que justamente, bueno, ahí la que van a poner ustedes ahora en pantalla para darle forma a esta idea, ¿no? Y agradecerle ante todo al Doc por haberme enseñado, haberme regalado esos apuntes, y que hoy, bueno, como me dijo él, la próxima vez que te escuche hablar de corazón, quiero que seas como un médico artístico hablando del corazón. Así que bueno, ahora trataré con esta pintura de a ver si me sale lo que el Doc me dijo. Bueno, ahí van a ver la pintura ahora. Bueno, en esa pintura ustedes van a ver que el dibujo central de la pintura es un corazón humano, y a los costados está acompañado por los dos pulmones, ¿no? Ahí ustedes verán cómo la sangre no oxigenada ingresa justamente por el corazón, entra por las venas cava inferiores y superiores al corazón. Entra a la aurícula derecha. Esa sangre, una vez estando ahí en la aurícula derecha, también en la aurícula derecha se encuentra en un costadito el nodo sinusal, que es ese chispazo de luz, que es la chispa del Padre Eterno que tú nos regala y está en cada uno de nuestro corazón, haciendo ese trabajo de latido. La sangre, una vez que ingresa a la aurícula derecha, pasa por una válvula llamada tricúspide, que es sellada por 3 fuerzas a medida que pasa por ahí. Esa sangre pasa al ventrículo derecho. Esa sangre, una vez estando en el ventrículo derecho, sube hacia los pulmones por la vena pulmonar y se dirige hacia los dos pulmones. Una vez ingresada la sangre en los pulmones, hace un trabajo, digamos, el Padre Eterno le da como una fuerza de aliento, de creación a esa sangre, empieza a oxigenizarse con ese aliento, con esa fuerza, y vuelve nuevamente al corazón. Una vez que vuelve al corazón, entra por la aurícula izquierda. Desde la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo, primero por una válvula mitral. Al pasar por ahí, es nuevamente sellada por 4 fuerzas más. Entonces, una vez estando la sangre ahí en el ventrículo izquierdo, es llevada a la aorta, a la vena aorta. Entonces, una vez que la sangre va hacia la vena aorta, es la que se encarga de distribuirla por todo el organismo, ¿no? Entonces, ahí, como van a ver ustedes en las imágenes de la pintura, ahí en la parte del ventrículo izquierdo, hay un panal de abeja con una abeja justamente con la miel, ¿no? Porque ahí ya la sangre empieza a tomar, como por así decir, esa miel que hace que nosotros tengamos un corazón dulce, hace que nosotros tengamos un corazón de Dios y no un corazón de mundo como nos hicieron creer. Entonces, esa sangre ya, por así decir, endulzada con la sabiduría del Padre, endulzada por las 7 fuerzas que hacen ese trabajo en nuestro corazón, es la que corre por todo nuestro organismo. Entonces, bueno, ahí justamente van a ver en las pinturas que las mariposas, los 7 espíritus, los colibrí, bueno, esa cruz orlada que la utilizo como ese remolino que hace que la sangre se mueva todo por dentro del corazón. Y bueno, y ante todo plasmar vida en esta pintura, para darnos cuenta que el corazón humano justamente es eso, es vida, es creación, es continuidad, es todo lo que el Padre nos otorga para que nosotros también nos convirtamos en esos dioses creadores, que nosotros también nos convirtamos en esos hombres Jesús caminando por este planeta Tierra, y que de una vez por todas derrotemos ante todo la tiniebla que aún pueda llegar a haber en cada uno de nosotros, y darle fin a esas tinieblas que domina este mundo. Así que bueno, desde mi parte
quería agradecerle por su invitación, quería agradecerle por este espacio y saber que, bueno, cada vez que me necesiten, acá estamos, para que podamos, ante todo, seguir aprendiendo ante todo, porque creo que de esto se trata, ¿no? Lo que ustedes hacen es aprender, enseñar, y todos estamos en este aprendizaje total, que cuando uno habla de estas cosas va aprendiendo de lo que uno dice, va aprendiendo de lo que uno escucha, y esto es lo lindo, ¿no? De que somos maestros sin títulos, somos alumnos sin títulos, y que estamos acá para aprender y despertar toda esa luz y esa magia que traemos por dentro. Les mando un abrazo enorme y ya saben, siempre acá dispuesto a acompañarlos. Bueno, aquí en Jujuy, Humahuaca, desde donde oteaban el Ejército del Norte al mando de Juan Manuel Belgrano a las fuerzas invasoras. Un mirador hermoso, donde observaban cómo los invasores querían adueñarse de nuestra tierra, de nuestro patrimonio, de nuestra fuerza del corazón, esa fuerza del corazón que nos brinda el Cristo, que nos brinda esa fuerza. Entonces desde acá, de esta hermosura inmedible, insondeable, hermosa, de este Jujuy, Humahuaca, unas tierras tan ricas en historias, tan rica en naturaleza. Y hoy hablamos en el programa qué es Dios, qué es el Padre Eterno para mí, y decirle que esto es el Padre Eterno para mí. Este hermoso lugar, esas montañas, esa creación toda, esto es el Padre Eterno. La creación, la vida, la continuidad. Entonces decirle que el Padre Eterno para mí es todo esto. Es la creación perfecta del Padre, para que nosotros, su humanidad perfecta, también vivamos en ella. Aprendamos a ser uno con ella. Aprendamos a unificarnos desde el corazón con la creación del Padre. Todo fue hecho y creado para la humanidad, pero para la humanidad crística, para la humanidad, para ese hombre universal que realmente se conecta con la creación del Padre, para seguir construyendo, para seguir creando, para seguir formando cada vez más esta hermosura que el Padre nos pone a nosotros. Entonces, desde acá, desde Humahuaca, saludar a todos los seguidores de La Voz de los Corazones y agradecerles por esta invitación y por este bello programa que hemos hecho. Desde acá de Jujuy, saludo, un abrazo enorme de corazón y gracias por acompañarnos. Abrazo. Marcelo, muchas gracias por este programa que nos has regalado. Ha sido maravilloso poder encontrar la esencia de nuestra creación, no solamente la de las plantas, los elementos, sino también de dónde venimos nosotros como humanidad. Y pues que indudablemente, como en todos los programas que hemos hecho, hablado con los invitados, y es que necesitamos volver a esa fuente. Así es. Indudablemente debemos de parecernos a ese Padre misericordioso, benevolente, amoroso. Entonces, la reflexión con la que yo me voy el día de hoy, Juan, Marcelo y todos nuestros televidentes, ¿qué tanto me estoy pareciendo hoy a esa fuente creadora? ¿Cierto? Porque si mi Padre es así, indudablemente yo debo de ser así, ¿cierto? Entonces el día de hoy, ¿qué tanto me estoy acercando a esa fuente creadora? ¿Qué tanto me estoy pareciendo en mis acciones, en mis pensamientos, a ese Padre eterno? Entonces esa también es la invitación,
¿Qué tanto nos estamos pareciendo el día de hoy a ese Padre eterno, misericordioso y benevolente? Marcelo, un abrazo, mi hermano. Hasta que nos podamos abrazar en persona. Te amamos mucho. Gracias por esa fuerza que nos entregaste el día de hoy. Y comparto mucho lo que acaba de decir Susi. Voy a invitarlos a hacer una reflexión. Todos los días, cuando nos levantemos, primero, darle gracias al Padre por habernos dado esta oportunidad maravillosa de sentirlo en nuestro corazón. Segundo, vamos a tener un propósito del día. Que cuando salgamos de nuestro hogar, que cuando nos levantemos de la camita o cuando empecemos las actividades del día, ya tengamos un propósito claro. ¿Cuál es mi propósito del día? Servir, amar, abrazar, sonreír, perdonar. Toda la esencia de nuestro Padre Eterno, que ya lo conocemos y que Marcelo también nos lo explicó, vamos a ponerla en el diario vivir. No pueden pasar más días en automático. No puede ser que yo me levante a la carrera y salga de mi casa despistado y no sepa ni para dónde voy y llegue al final del día y cometí una cantidad de errores porque no tenía un propósito claro. Desde hoy. El pasado dejémoslo atrás. Ya empecemos a hacer la tarea desde hoy. Que mañana, cuando yo me levante, lo primero que haga es ¿cuál es mi propósito de hoy, de día? ¿Parecerme al Padre Eterno? Que ese sea el propósito verdadero. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión tan maravillosa. Por supuesto, invitarlos a que sigan conectaditos a todos los programas que tenemos acá en La Voz de los Corazones. Hoy estamos originando desde Medellín, Antioquia, en el país Colombia, en el cual estamos desarrollando unas tertulias muy hermosas, unos compartires al aire libre. Hace poco tuvimos la oportunidad de compartir en Envigado, cerca al Parque de Envigado, en una manguita muy amena, unos temas muy hermosos, la esencia del Creador, que están todos los corazoncitos que caminan por ahí, en esos, que a veces, digamos, están desconectaditos o que se olvidaron de dónde vienen, ahí está la esencia del Padre. Por eso el anciano de Díaz también cuando veía una persona, un indigente en el piso, decía, tanta grandeza dentro de tanta miseria, porque el hombre se ha convertido en una miseria cuando se desconecta del Padre, pero cuando lo sentimos, cuando nos conectamos a Él, tenemos la grandeza mayor, tenemos la esencia de Él en nuestros corazones. Los invitamos para que estén conectaditos en nuestros programas, porque próximamente vamos a tener otra tertulia al aire libre para que usted vaya y nos acompañe y nos entregue también toda esa fuerza que tiene en su corazón. Y por supuesto lleve invitados, amigos, familiares, los primos, mejor dicho, todos cordialmente invitados. Les estaremos dando la fecha muy próximamente, presencial acá en Medellín, y por supuesto a los que están en otras ciudades, pues que llegan conectaditos a La Voz de los Corazones. Susi, nos vamos. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana, La Voz de los Corazones. Hasta la próxima. Somos la voz de los corazones, hijos del sol, con el mensaje de las estrellas. Somos la voz de los corazones, hablando venimos pregonando el amor. Nuestra fuerza es el amor. Somos la voz de la esperanza, en nuestro pecho todo el universo danza. Entregamos desde adentro el palpitar